bien, vamos a seguir hablando de delincuencia. Hay mucha preocupación por el aumento de los secuestros en nuestro país. Solo en los últimos días se han producido 3 casos y en uno de ellos, la familia tuvo que pagar una alta suma de dinero para lograr la liberación de la víctima. Son estos que encienden las alertas en torno a la llegada de este tipo de delitos al país. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto Pilar Lizana. Ella es investigadora de Atenalab. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por conversar de este tema tan importante. Sí, y preocupante también. Ahora, lo primero, tratar de ponerlo como en su justa dimensión, porque, claro, los secuestros no son algo nuevo, no es algo que nunca hayamos visto en Chile, pero sí ha llamado la atención la frecuencia con la que se han dado este último fin de semana 2 en Iquique. Teníamos el empresario en Rancagua, antes un adolescente que fue secuestrado para que su papá pagara un rescate en la región de Coquimbo. Bueno, ¿estamos ante un nuevo tipo de fenómeno? ¿Estamos ante el aumento de este delito? ¿Cómo lo estás analizando? Sí, mira, acá hay que mencionar varias cosas. Efectivamente, no es algo que no sucedía. Hemos tenido casos en la historia de Chile de secuestros. Lo que está pasando hoy día es que ha aumentado su frecuencia y ha aumentado un tipo de secuestro que es el secuestro extorsivo, que es en el fondo el que pide rescate y que busca el fin económico, en el fondo, conseguir ese dinero para ya sea financiar algún grupo de crimen más o menos organizado o para financiar algún otro tipo de ilícito mayor. Espérame, esta diferenciación es interesante porque uno siempre pensaría que un secuestro es como para pedir algo a cambio, pero hay secuestros que no son extorsivos y que tienen que ver con qué fin. Es que lo que pasa es que el secuestro puede tener distintos fines y puede tener incluso fines políticos, por ejemplo, lo que se puede ver en algunos otros países de América Latina cuando tienen como objetivo alguna figura política porque en el fondo tienen ahí otro fin. Porque también lo que estamos viendo nosotros acá es un crimen organizado que aún no ha pasado a etapas mayores, como sí se puede ver en Colombia o en México, donde sí se afecta a líderes políticos y a personas que tienen poder de decisión en cuanto a políticas públicas, y ahí hemos visto casos incluso fatales. Claro. Acá lo que estamos viendo netamente son estos grupos que están secuestrando a estas personas para conseguir dinero, porque no hay que olvidar nunca que el fin de la delincuencia siempre es económico. Yo me robo algo para venderlo, secuestro a una persona para conseguir ese rescate. Y ese fin económico puede ser netamente obtener el dinero o puede ser obtener el dinero para otro objetivo. Y ahí podemos ver un poco lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, cuando se mezcla la FARC con grupos del narcotráfico, que en el fondo ellos recurren a delitos para financiar su objetivo político, más que obtener ese dinero para obtener y maximizar ganancias. Ahora, es súper complejo porque lo que está en juego en este delito es tan relevante, que al final es la vida de las personas, que es bien como la decisión entre la espada y la pared. En el caso del empresario de Rancagua, fue bien criticado, bueno, primero que se diera a conocer que se pagó un rescate millonario, pero segundo, que rápidamente se pagara antes de tratar de encontrar a los autores materiales de ese hecho. Hay algunos que están detenidos, pero al parecer fueron subcontratados. Pero claro, es tanta la premura de esa familia, de las personas y desde el punto de vista humanitario que muchas veces me imagino que la primera opción es pagar. Claro, pero ahí tú mencionaste una palabra súper importante, subcontratados. En algunos casos, que es lo que se ha visto en otros países de América Latina, porque nosotros tenemos que ir a mirar a lo que ha pasado en otros lugares para poder un poco aplicar teorías y prácticas e investigación en esta materia, porque es nuevo en Chile. Y que efectivamente sí se contrata gente para estos fines. Existen grupos que se dedican a distintos delitos, grupos criminales organizados transnacionales. Aquí en Chile nosotros hablamos mucho del Tren de Aragua, pero están los carteles de la droga, los carteles brasileros, etc. Y ellos sí en algunos casos subcontratan personas, ya sea para el sicariato o para este tipo de delitos como el secuestro. Y eso esto sucede. podría significar que los autores intelectuales en el fondo estuvieran en otra latitud, que ni siquiera estuvieran en Chile. Claro, exactamente. Esto puede significar que los autores intelectuales pueden estar en cualquier parte, porque en el fondo, si es que estamos pensando en un grupo de crimen organizado transnacional de grandes magnitudes, el líder de este grupo puede estar en cualquier parte del mundo. Y por eso también es tan importante cuando pensamos en ese tipo de grupos criminales perseguir la ruta del dinero, porque es en el fondo lo que más va a afectar
a ese grupo, más allá de detenerlos o no detenerlos. Muchas veces en algunos casos es mejor que avance y que avance en el fondo el delito de manera muy controlada para poder llegar a desarticular la organización, porque si es que nosotros vamos y detenemos a la persona que está subcontratada, la organización que está detrás quizás va a seguir desarrollando esto y va a contratar a otras finalmente. personas. Ahora, claro, hay como un doble fin, ¿no? Porque cuando alguien procede a un pago, por un lado está salvando eventualmente, como lo vimos, a la persona que está secuestrada, pero me imagino que también ese pago se hace con no sé si con la intención, pero con la esperanza y el objetivo también de poder perseguir a través de esa vía algún canal que te lleve a quienes inventaron este secuestro. Yo no sé, eso sí, cómo lo hacen en el fondo estos delincuentes para cobrar, porque ¿cómo será? ¿Será págame en la cuenta tanto, no sé, 40 millones de pesos? ¿O será déjame una bolsa? Porque también la tecnología se ha ido sumando a esto. Hoy día, ¿cómo se da esto? ¿Por pagos electrónicos? Es que ahora tenemos distintas maneras. O sea, podemos desde el pago en efectivo a los activos virtuales. O sea, hay distintas maneras de poder llevar a cabo este tipo de delito y eso también va a depender un poco del nivel de organización y magnitud que tenga el grupo criminal que esté realizando ese delito. Porque no es lo mismo que un grupo de crimen organizado transnacional del tamaño de un cartel del narcotráfico latinoamericano que contrate a personas para realizar este tipo de delito a un grupo de personas que se dedicó a un día a organizarse para realizar esto, pero no hay una organización como tal con una estructura detrás. Ahora, tengo la impresión, sobre todo en el caso del empresario de Rancagua, que se evidencia como una profesionalización. O sea, cuando ya tienes subcontratados, hay una planificación mucho mayor que los delincuentes habituales que se concertan para cometer un secuestro, pero como una cosa ocasional. Aquí hay bandas que se dedican a los secuestros. Es que efectivamente eso lo estamos viendo hoy día en Chile, o sea, estamos viendo una profesionalización del delito. Está todo más organizado, con mejores estructuras, y eso tiene que ver con varias cosas. Con la influencia que nos llega desde fuera, porque desde fuera tenemos grupos muy organizados que tienen estructuras muy consolidadas y que traen técnicas nuevas a Chile, y también tiene que ver con el avance que ha tenido la propia delincuencia en Chile. Entonces se van incorporando elementos nuevos y se van mejorando las técnicas que utiliza el delincuente. Ya. Pilar, ¿estuvo bien que desde el gobierno se transparentara que en el caso del empresario de Rancagua se pagó un millonario rescate? Fue muy criticada la ministra del Interior por esto. Desde la oposición dicen que básicamente es como decirle a los delincuentes que esto es súper lucrativo, que les vamos a pagar en caso de que secuestren gente. No sé cómo lo ves tú. Otros dicen, bueno, era bastante evidente que había que generarse un pago, y lo que dice la propia ministra es que aquí lo que siempre se prioriza es la vida de las personas. ¿Fue prudente decirlo o no? Mira, acá efectivamente hay que priorizar la vida de las personas, pero también hay que proteger las investigaciones que se estén desarrollando. Y en ese sentido, las palabras de la ministra va a haber que analizarlas mirando eso, qué tanto afecta o no a la investigación, porque al final todos son señales para los delincuentes. Y acá la señal más importante que tenemos que dar es que todas las personas que cometan un delito en este país van a ser sancionadas por ello y van a tener la sanción que corresponde. No una sanción menor o una sanción mayor, la que corresponde. Y en ese sentido eso también es súper importante, porque al final también va a generar al menos algún proceso de reflexión en este tipo de grupos delictuales, si es que el Estado está generando acciones eficientes para perseguir la delincuencia. Ya, pero ¿tú crees que puede quedar como sobre la mesa, digamos, una señal como de que este es un muy lucrativo negocio, muy lucrativo delito, si es que, por ejemplo, no se encuentran los autores intelectuales? Porque también la impunidad lo que hace es ser un incentivo, me imagino yo, no solo en este, sino que en todos los delitos. Sí, esa sería la gravedad en el fondo, de que se transmita que o no se han encontrado a las personas que están involucradas en el grupo que cometía estos delitos, o que no han sido sancionados, porque ahí sí la debilidad del Estado queda en evidencia, y eso es sumamente grave. Ya, yo no sé, pero me imagino que tanto para la ministra, para las distintas autoridades, para las policías, para los persecutores, al no ser un delito tan frecuente, debe haber hartos componentes que son más o menos nuevos.
y debemos estar aprendiendo. ¿Qué tan preparados está Chile para enfrentar este delito cuando empieza a proliferar, pero a lo mejor hasta ahora no se ha aprendido tanto en la práctica? Sí, efectivamente hay hartos componentes nuevos, sobre todo este componente que conversamos hace un rato de la profesionalización del delito, de qué tan organizados están, de las distintas estructuras que se van generando en las organizaciones criminales, porque son estructuras nuevas, métodos nuevos y una manera de relacionarse con el Estado distinta. Porque acá lo que estamos viendo en Chile es que, por ejemplo, aspectos como la corrupción están siendo sumamente relevantes. Porque ahí donde hay corrupción hay un espacio para que alguna organización criminal pueda buscar comprar a algún funcionario del Estado para obtener resultados que ellos esperan y poder desarrollar su negocio. Entonces, hoy día estamos incorporando otros elementos que no los incorporábamos antes. Eso no significa que no tengamos instituciones que funcionen, porque nuestras instituciones funcionan. Lo que pasa es que tenemos que modernizarlas y en ese proceso de modernización y de adaptación al nuevo escenario criminal, estamos llegando un poco tarde. ¿Y es posible saber cuándo se traspasa esa línea? Porque en el fondo todos los expertos dicen eso. Ojo, como que vamos en vías de que eso pudiera ser realmente un problema grave, complejo, que ya traspase esta línea y tengamos estos niveles de corrupción donde en otros países, tú ponías el ejemplo de México y Colombia, de pronto hay autoridades públicas que tú no sabes si son los buenos, los malos, que están infiltrados, el alcalde a cargo de la seguridad termina siendo el que le pasa los datos a las bandas. ¿Se sabe cuándo se traspasa esa línea o en el fondo qué camino se sigue hasta ese nivel de descomposición? ¿Qué tan cerca o lejos puede estar Chile de eso? Mira, la teoría en el fondo te marca tres niveles de evolución del crimen organizado y el tercer nivel es el más preocupante, que se habla de una simbiosis en el fondo, que es cuando el Estado prácticamente trabaja para el crimen, no fiscalizando, generando normas que le permiten flexibilizar estas mismas fiscalizaciones o alertas, etc. Es difícil poder identificar y tener un punto de no retorno con la información que tenemos hoy día en Chile, porque al mismo tiempo en que estamos investigando, estamos aprendiendo y están llegando nuevas metodologías, nuevos criminales, nuevas organizaciones, todo al mismo tiempo. Vale. Pero no estamos tarde. Eso es importante mencionarlo porque yo sé que existe una percepción de inseguridad muy alta. Hoy día la percepción de inseguridad en Chile está muy alta y hay una desconfianza por parte del accionar de las instituciones, pero no estamos tarde porque nuestras instituciones cuando actúan en casos en específico y trabajan en conjunto tienen resultados exitosos. Lo que nos falta es hacer un salto de que esa operación en particular se traslade a un nivel nacional, es decir, que todas las instituciones del Estado logren esa coordinación. Entonces, estamos avanzando por una vía que nos puede llevar o a una situación muy compleja como la que vive México, si es que, y eso es súper importante mencionarlo, hoy día nos mantenemos inactivos. Ya, pero tú hablaste de tres niveles, me dicen los peores son los países donde ya el Estado casi que trabaja para el narco, para el crimen organizado. ¿Chile estaría en cuál de esos tres niveles? ¿En el 1 o en el 2? Mira, yo creo que Chile está en un periodo intermedio, porque tenemos bandas cada vez más organizadas. El nivel incipiente es de bandas pequeñas que no tienen relaciones entre ellos y que más que nada funcionan a nivel muy puntual dentro de un barrio, de una zona, pero hoy día estamos viendo... El delincuente de antaño, digamos. Exactamente. Hoy día estamos viendo bandas mayores, estamos viendo relación entre bandas, estamos viendo que sí hay traspaso de metodologías criminales y en ese sentido ya no estaríamos en esta primera etapa incipiente. Estaríamos quizás en una segunda etapa donde esto ya va avanzando, pero ahí, en el fondo, qué tanto avancemos va a depender de qué tanta acción realicemos como Estado, porque eso es súper importante. La seguridad es una política de Estado. Sí. Más allá del gobierno de turno. Exactamente. Por eso es tan relevante cuando se dice necesitamos acuerdos transversales. Porque lo que se siembre hoy se tiene que cosechar. Yo me imagino que en los países donde ya ocurrió y subieron de nivel, y también en el nuestro, uno de los grandes problemas es que la inseguridad se tiende a convertir en una herramienta de campaña. Entonces, lo que hemos visto en todas las elecciones es que se hacen promesas en torno a la delincuencia lejos de ese objetivo que todos los expertos plantean, que es llegar a consensos que trasciendan al gobierno de turno. En general aquí, para las campañas se presidencializa, por ejemplo, el tema de la seguridad, o en el caso de las municipales lo mismo. Entonces, no sé si eso nos ayuda finalmente a tener grandes acuerdos. Pareciera que todo lo contrario. Sin duda, esto se va a politizar en algún momento y se cae en esa tentación, porque finalmente lo que piden los ciudadanos es seguridad hoy.
pero también hay que ser súper claros y transmitir que esto no es algo que se vaya a conseguir en el corto plazo. Tenemos que tener medidas de corto, de mediano y de largo plazo y que todas sean coherentes. Y ahí es importante transmitir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los plazos, porque de esa manera, más allá de solamente quedar en la promesa de campaña, como mencionabas tú, vamos a poder generar una conexión con los chilenos y vamos a poder ir construyendo las confianzas que se han ido perdiendo. Y eso es súper grave. Ya, pues bueno, ojalá que se pueda hacer y que haya esa mirada de largo plazo, de futuro, de consenso, porque si no, lo que temo es que sigamos subiendo niveles y no es lo que uno querría, digamos. Ojalá que estos secuestros y este tipo de delitos se hagan lo menos frecuente posibles. ¿Estamos a tiempo? Exactamente. Yo creo que estamos a tiempo, pero necesitamos empezar a trabajar con mucha rapidez. Bien, pues Pilar Lizana, investigadora de Atenalab, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, un buen día.